Si va abriendo su Biblia en Primera de Corintios, capítulo 11, y luego vamos a ir a Lucas 24, donde ahí nos vamos a quedar un poco más de tiempo. Y bueno, pues vamos a comenzar con lo que Dios quiere hablar a nuestra vida, lo que Dios quiere hoy mostrarnos. Es importante que nosotros podamos verlo. Al final vamos a tener Santa Cena, entonces no se vaya hasta que termine, ¿sí? Vamos a orar. Señor, gracias, te amamos, bendecimos tu nombre, damos gracias en este día por tu presencia, por lo que eres en nuestra vida. Queremos decirte, te amamos con todo nuestro corazón, Señor. Te pedimos, haz todo lo que quieres hacer en nuestras vidas, Señor. Creemos que nunca podemos estar delante de tu presencia de balde, Señor, porque siempre tú tienes un propósito y un plan, Señor. Que podamos tener un corazón enseñable, agradecido, rendido, humillado, que puede recibir lo que tú quieres hablar a nuestra vida, y que podamos tener una actitud correcta, que tu palabra halle cabida en nuestros corazones, Señor. Gracias por este tiempo, por este día, por lo que eres en nuestra vida. Dile, Espíritu Santo, revélanos la cruz, revélanos la resurrección, revélanos el perfecto sacrificio de Cristo Jesús, Señor. Gracias por este tiempo en el nombre de Jesús, Señor. Amén. Ok, vamos a ver en Primera de Corintios capítulo 11, verso números del 23 en adelante. Pablo está ya en un tiempo posterior a que Cristo había muerto, había resucitado. Está con lo que es la iglesia neotestamentaria, o de lo que es la parte del nuevo pacto en el Nuevo Testamento, y vemos que Pablo dice esto, dice: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, sí, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó el pan y, habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad y comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Dígalo conmigo: haced esto en memoria de mí. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis. Dígalo conmigo: en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis. Dígalo conmigo: anunciáis, hasta que Él venga. En esta porción de la Escritura nosotros encontramos que el Señor Jesús le mandó a sus discípulos, y luego nosotros aquí encontramos ya esta práctica dentro de la iglesia. Pablo dice: yo recibí, ¿verdad?, del Señor esto, y es lo mismo que estoy haciendo, se lo estoy transmitiendo. ¿Qué fue lo que el Señor nos mandó? La palabra nos habla, ¿verdad?, de tomar un momento, un tiempo para poder celebrar la cena del Señor, y no en ninguna manera el Señor nos manda esto pues como parte de un ejercicio religioso para que nuestra conciencia sea calmada, porque no era el plan de Dios. En el plan de Dios, ¿verdad?, está que un momento tan significativo como en el momento en que Jesús estaba la última cena con los discípulos, en el contexto, en esta vida, diríamos, después los vio pero ya resucitado. La Escritura habla que tomó el pan, lo partió y les dijo: esto representa mi cuerpo que va a ser partido. Y les estaba anunciando que su muerte en la cruz. Y luego la Escritura habla que tomó la copa y dijo: este vino representa mi sangre, que por ustedes es partido, que por ustedes va a ser derramada.
¿sí? Y hablando de un nuevo pacto. Y el Señor nos da dos veces, nos dice: haced esto en memoria de mí, y luego nos habla de anunciar esto. Entonces, ¿por qué celebramos la cena del Señor? La celebramos primeramente para que nosotros podamos recordar. Y no es que de alguna manera se nos olviden acontecimientos, aunque cada día necesitamos leerlo y encontramos nuevas cosas en la palabra. Cuando le pedimos al Espíritu Santo, podemos leer los mismos versículos, podemos haberlos hasta aprendido de memoria, pero el Señor a veces le da así la vuelta a la palabra y dice: ahora mírala desde este punto, y podemos ver, ¿verdad?, de lo que el Señor ha hecho. Y el Señor nos manda a recordar, o de alguna manera a tener presente en nuestra vida lo que Cristo hizo. ¿Qué hizo Cristo? Vino, murió, pero no nada más murió porque murió, sino tenía un propósito al morir. En su muerte hubo muchos acontecimientos muy significativos que son de alguna manera son importantes y son recordatorios, ahorita lo vamos a ver, de lo que Cristo hizo en nosotros en la cruz. A través de un sacrificio completo, en uno solo, nos sanó, nos salvó, nos liberó, nos restauró, nos dio vida, pero también puso al enemigo en su lugar, nos quitó al que nos oprimía, al que no nos dejaba caminar en las cosas de Dios. Y todo esto el Señor lo hizo en su muerte. Ahora vamos a verlo, pero no solamente recordamos su muerte. Mucha gente dirá: bueno, pues está bien, murió, pero muchos han muerto. La gran diferencia, yo sé que el Señor Jesús es muy diferente y es incomparable de alguna manera. No hay punto de referencia para hablar de a quién comparar a Jesús con quién más, ¿verdad? Porque no hay ni siquiera, nadie se le acerca. Pero cualquiera diría en un plan diciendo: bueno, pues Jesús murió, también murió Confucio, también murió Mahoma, y también murieron muchos más. Y muchos dirían: pues fue un profeta más, fue uno más que habló, uno más que estuvo entre nosotros, y punto. Lo que hace una gran diferencia es que Jesús resucitó. Amén. Lo que hace una gran diferencia es que Jesús resucitó. Todas las enseñanzas que Jesús hizo con sus discípulos fueron extraordinarias, pero todo vino a cobrar otro sentido cuando Él resucitó. ¿Por qué? Porque el que Él resucitara les estaba dando el testimonio que Él había vencido a lo que era imposible para el hombre, que era la muerte. Y no solamente una muerte física, sino una muerte espiritual. Y nosotros sabemos que no solamente Cristo resucitó, sino que con nosotros, Romanos nos dice, nosotros juntamente con Él, así como morimos, así resucitamos con Él. El poder que levantó a Jesús de los muertos, ese mismo poder de vida opera en mi vida, opera en su vida. ¿Cómo? A través de la fe. A través de la fe, el poder de la resurrección fluye en mí y nos ha pasado de muerte a vida, a una vida diferente, una vida extraordinaria, pero también una vida que no termina en este contexto, sino que se extiende a la eternidad. Y a la eternidad no me refiero tiempo sin fin, sino que Él mismo es eternidad, plenitud, tan alto, tan ancho, tan extenso, tan profundo.
Él mismo es la eternidad. Y Dios nos ha llamado a través de su sacrificio. Entonces nosotros necesitamos recordarlo. Y como el comer es algo que se nos da y se nos da seguido, las veces que se reunían sus discípulos a cenar o a tener un tiempo, les dice: claro, es bueno que tengan tiempo de coinonía, que tengan tiempo de convivencia, pero la razón soy yo. En este día nos hemos reunido a disfrutar del pan de vida. En este día nos hemos reunido a tomar del agua de vida, que es Jesús. Pero importante, y no solamente hoy, domingo de resurrección, sino cada día de nuestra vida, recordamos lo que Cristo hizo en la cruz, su muerte y su resurrección. Y no solo recordamos, mi amado, sino también, ¿qué dice al final? En el verso número 26, ¿qué dice? Sino que anunciamos. Tenemos que anunciar, proclamar, mostrar a otros lo que Cristo hizo. Entonces el Señor nos manda a recordar y anunciar. A recordar y anunciar. Dígalo conmigo: a recordar y anunciar, a proclamar quién es Él, anunciarlo, a proclamarlo. ¿Cómo? Con nuestra vida. ¿Cómo? Cuando estamos juntos como iglesia, el estar reunidos. La Escritura nos muestra de cuán importante es su sacrificio, el sacrificio de Cristo Jesús, lo que Él padeció en su cuerpo, ¿verdad? Debido a lo que Él padeció es que nosotros tenemos diferentes bendiciones en nuestra vida. Y muy rápidamente lo voy a decir porque quiero enfocarme en Lucas 24. La palabra habla, por ejemplo, que su frente fue herida por cada uno de nosotros. Y la Escritura nos muestra, ¿verdad?, de la paz que Dios trajo a nuestra vida. La Escritura dice que en el huerto de Getsemaní Jesús sudaba gotas de sangre de su frente. Y esto era señal o es señal. Algunos médicos han estudiado y han visto todo esto, y habla de alguien que está padeciendo o está pasando por una muy fuerte o una gran aflicción en su vida. Cristo Jesús, ¿verdad? En ese huerto fue un lagar, un lugar donde las uvas eran pisadas para que pudiera salir ese jugo de uva. Jesús dijo: pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Está hablando que era una decisión fuerte, que era una decisión seria, que era algo difícil, ¿verdad? Pero que iba a pasarlo, ¿verdad? Al pagar ese precio. La Escritura nos habla, ¿verdad?, que cuando Jesús estaba crucificado, Él dijo unas palabras: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Cualquiera lo oiría: ¿cómo que Cristo dice que el Padre le ha desamparado? Fue un momento donde Cristo llevó todo nuestro pecado, toda nuestra aflicción, toda nuestra maldad. Pero debido a lo que Cristo hizo, ahora podemos tener la paz de Dios, o la paz con Dios, para tener la paz de Dios en nuestra vida. Nadie puede tener la paz de Dios a menos que tenga paz con Dios en su vida. La Escritura nos muestra, ¿verdad?, que su espalda fue herida. Segundo, ¿verdad?, su espalda, ¿verdad?, su espalda fue herida. La Escritura nos muestra de cómo Él fue latigado y lastimado
por cada uno de nosotros. Y la Escritura nos dice en 1 de Pedro 2:24, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, por cuya herida fuisteis sanados. Las heridas de su espalda trajeron sanidad o traen sanidad a nuestra vida. La Escritura nos muestra de muchas ocasiones cómo Jesús sanó a los que estaban en ese tiempo. Pero la sanidad de Dios no es solamente una sanidad física, sino una sanidad integral, completa. Dice Isaías 52:14, dice: ¿cómo se asombraron de ti muchos? De tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer, y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Él llevó ese sufrimiento y esa agonía para poder sanar todas las áreas de nuestra vida. En sus manos, tercero, nosotros recibimos perdón. La Escritura habla que sus manos fueron horadadas, fueron clavadas en la cruz, para que nosotros, ¿verdad?, pudiéramos recibir el perdón. Dice en Colosenses 2:14, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros y que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Debido a nuestro pecado había un acta de decretos que decía culpable de muerte. Pues Cristo Jesús la tomó en sus manos y sus manos fueron perforadas. Y esta acta que nos era contraria, que decía somos deudores, ¿verdad?, Cristo Jesús en la cruz pagó el precio con la justicia de Dios, su sangre misma, si la deuda, aquello que nos era contrario. La Biblia habla, cuarto, que sus pies fueron traspasados. Y la Escritura nos habla de la victoria que Él nos ha dado en la cruz. Dice Colosenses: despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. No sé usted, pero la religión durante mucho tiempo a mí me mostró a un Cristo sufriente, crucificado, de alguna manera como alguien que estaba doliéndose mucho. Y sí es en una manera, pero la cruz fue un momento de victoria. Para muchos pensaron, es el fin de todo, es la derrota, es ya el tiro de gracia. Pero no fue así, sino nos muestra una gran victoria. Dice la misma en otra versión, dice: desarmó a los poderes y a las potestades, por medio de Cristo los humilló en público para, dice, exhibirlos en su desfile triunfal. Efesios nos dice 1:22: y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Cristo Jesús sometió todas las cosas, las puso en su lugar. Debido a lo que el pecado hizo en nosotros, vino a desordenar y vino a que nosotros viviéramos en derrota, esclavos del enemigo. Pero lo que Cristo hizo vino a darnos victoria. Y no solo victoria en ese momento, sino victoria continua, permanente. Por eso la Escritura nos habla de ser más que vencedores por medio de aquel que murió en la cruz. ¿Estás teniendo alguna lucha? ¿Estás teniendo alguna dificultad? ¿Sabes que hay victoria en la cruz? Hay victoria en la cruz para cada uno de nosotros. La Escritura habla, en su cabeza Él llevó una corona de espinas.
Una corona de espinas. Las espinas en Génesis 3:18 hablan dice, espinos y cardos te producirá, y dice, y comerás las plantas del campo, hablando de que las espinas son en sí de alguna manera representan o están vinculadas a maldición. El que Cristo haya sido coronado con una corona de espinas está hablando que Él llevó nuestras maldiciones para que entonces poder nosotros ser bendecidos. Tenemos su bendición en nuestras vidas, ¿verdad? Y la Escritura habla que Él se hizo, siendo rico, se hizo pobre para que con su pobreza nos enriqueciera cada uno de nosotros. Filipenses 4:19 nos dice: mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús, porque Él ya nos ha bendecido en la cruz. La Escritura habla que por último, ¿verdad?, su costado fue atravesado. De alguna manera no solamente recibió heridas externas, sino esta fue una herida interna. Algunos creen que no solamente traspasó su costado, sino que llegó hasta su corazón mismo. Entró de un costado, estando Él crucificado, el soldado de abajo entró y perforó y dañó órganos internos. Y esto, la Escritura nos habla de una sanidad interna, no solamente externa. Las heridas de Jesús no solamente fueron externas, sino internas, hablando que Él es poderoso no solamente para sanarnos físicamente, para restaurarnos físicamente, sino para también sanarnos internamente, para sanar nuestro corazón. Algunas veces hay cosas que nos quiebran el corazón, heridas en nuestro corazón que llevan tiempo. Dolor, la traición, el engaño, yo no sé cuántas cosas, pero Él es poderoso para sanarnos. Ahora, yendo por favor a Lucas 24. Lucas 24, por favor. Este capítulo yo le voy a pedir que lo pueda leer varias veces, pero Lucas 24 hay varios acontecimientos que nos hablan de un proceso que Dios llevó en la vida de los discípulos, y esto también es una realidad en nuestra vida. La Escritura nos muestra, ¿verdad? El 24 nos habla de la resurrección, todo lo que es el capítulo, ¿sí? Y la Escritura nos habla, ¿verdad?, que en el 24:1, el primer día de la semana, o sea, el día domingo, Jesús fue sepultado un viernes. El sábado aparentemente nada estaba pasando, aunque el Señor estaba poniendo todo en su lugar, ¿verdad? Y nos dice: el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro, dice, trayendo las especias aromáticas que habían preparado, y algunas otras mujeres con ellas. ¿Por qué? Porque había sido tan rápido que había que sepultar a Jesús, que la Escritura dice que había un huerto allá cercano, una tumba vacía, nueva, y rápidamente lo bajaron y lo crucificaron. ¿Por qué? Porque tenía que estar sepultado antes de las 6 de la tarde, porque empezaba el tiempo de lo que era el día de reposo. Entonces no les había dado tiempo de prepararlo como era la costumbre. 8 días antes, María, ¿recuerda usted?, al derramar ese perfume de gran precio, había preparado a Jesús en ese sentido. Estaba hablando que fue preparado para su sepultura. Pero dice la Escritura que cuando dice, y hallaron, dice la Escritura en el verso 2, y hallaron removida la piedra del sepulcro.
Dice, y entrando, dice, no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Y aconteció que estando ellas perplejas por esto, y aquí se pararon junto a ellas 2 varones con vestiduras resplandecientes. Verso 5, y como tuvieron temor, bajaron el rostro a tierra, dice, y les dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que dice, os habló cuando aún estaba en Galilea. La Escritura nos muestra en Lucas, en esta porción, un sepulcro abierto, una piedra removida, una gran piedra. Una piedra, ¿verdad?, que eran en forma circular, las ponían de un lado hacia el otro, y esta piedra era una puerta, de tal manera que una sola persona no la podía mover. Se requería de varias personas para poder mover esta piedra. Pero la Escritura dice que cuando ellas llegaron, la piedra había sido removida. Lo primero fue que el sepulcro fue abierto. ¿Qué representaba esto? Representaba que Cristo Jesús había resucitado. La piedra en sí no solamente era la piedra era lo imposible que podría suceder, que era que Jesús resucitara para todos ellos, ¿verdad? Aún los discípulos no creían o no esperaban o decían, pues sí, dijo que resucitaba, pero pues quién sabe. Ahora, ¿cómo opera esto en nuestra vida? Hubo un día, mi amado, que nuestro sepulcro fue abierto. Hubo un día en el que, como usted, cada uno de nosotros, la Escritura dice que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y así como Lázaro, y así como los 3 que en el Nuevo Testamento el Señor los resucitó. Si usted recuerda, cuando Lázaro, estaban todos llorando, Jesús llora con ellos, identificándose con el dolor que ellos sentían. Pero llegado el tiempo, el momento, el Señor les habla y les dice, removed la piedra. Y luego le dice a Lázaro, Lázaro, ven fuera. Lázaro estaba muerto, tenía ya días, olía ya mal. Cuando él dijo, remueven la piedra, el Señor le dijeron, Señor, ya huele mal. Pero ¿qué pasó cuando él le dijo, Lázaro, ven fuera? Lázaro salió. Y yo creo que en ese día varios, por lo menos, casi se mueren. Imagínense que el espanto, ¿no? Imagínense, era una momia, como una momia viva, ¿no? Yo creo que el Señor ahí los guardó para que no le diera a alguien un infarto. Pero lo imposible sucedió. Lázaro no podía haber removido esa piedra. Estaba muerto. El Señor un día removió nuestra piedra y nos mandó salir fuera. Cuando ellos encontraron, la visión que tenían presente era un sepulcro vacío. Tenemos que recordar su muerte, pero también su resurrección. ¿Sabes qué pasó con tu sepulcro en ese sentido? Está vacío, porque así como el Señor Jesús resucitó, así cada uno de nosotros que hemos creído en Él, hemos pasado de muerte a vida por la fe, por el arrepentimiento y la fe. Ese sepulcro fue abierto y lo imposible tuvo lugar en nuestras vidas. Ahora, si usted ven el sepulcro abierto, aún van, les dicen, regresan, lo ven. Y todavía pues como que no entendían. Y en el verso 16
La Biblia nos muestra, usted lo puede leer desde el 13 en adelante, el camino de Emaús, donde van dos discípulos comentando, platicando acerca de los acontecimientos que habían sucedido. ¿Cuál era la noticia más que todo mundo hablaba? Hablaban de que Jesús, el que había resucitado a Lázaro, había muerto. El que había sanado a muchos no pudo detener su muerte para mucha gente, aunque sabemos que Jesús, nadie le quitó la vida, Él la puso, era parte del plan de Dios que Él muriera. Iban de camino, en ese camino de Emaús, ¿verdad? Y cuando el Señor se acerca a ellos, dice el verso 16, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conocieran. Y verso 17 les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? Cuán bien nos haría, ¿verdad?, que un día el Señor se acercara y dijera: hey, ¿qué estás hablando? A ver, hey, a ver, ¿qué estás chismeando? Dice: ¿por qué estáis tristes? El Señor primero abrió el sepulcro, pero todavía no les era suficiente. Luego les abrió los ojos. ¿Cómo estaban sus ojos? Velados. Jesús estaba con ellos. Jesús les dice: ¿qué pláticas son estas entre ustedes? Y no veían que era Jesús. Un día, mi amado, nuestros ojos fueron abiertos. Nosotros sabíamos, la religión nos había dicho que Cristo había muerto y había resucitado. ¿Cuántos ya lo sabían? Ya lo sabíamos. Claro, no, ni muchos detalles, muchos no, pero en general tú sabías, ¿no? Pero nuestros ojos estaban velados y el Señor los abrió. Verso 31 dice: entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron. Gracias a Dios, dígalo conmigo: gracias a Dios que nuestros ojos son abiertos, que nuestros ojos son abiertos. El verso 27 dice: comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaró todas estas, dice, todas las escrituras de lo que de él decían. Y el verso 32 nos dice lo siguiente: dice, entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron. Y luego dice, de alguna manera las escrituras también les fueron, dice el verso 32, dice: y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino, cuando nos abría las escrituras? Tercero, las escrituras les fueron abiertas. Yo te hago una pregunta: ¿las escrituras te han sido abiertas? Gloria a Dios que ahora podemos ver la escritura, no como un libro histórico de texto religioso. Yo sé que hay gente que alguna vez leyeron esta Biblia como leer el periódico, yo no sé. Pero ¿por qué no podían ver lo que ahora ven? Porque sus ojos estaban velados, porque una piedra estaba puesta, porque no les habían sido abiertas las escrituras. Es nuestro Dios quien abre las escrituras en nuestra vida para que podamos ver, y nos ha revelado quién es Él. El verso 45, por favor, léalo todo, pero dice, de todo el capítulo, dice: pero entonces les abrió Él el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Escuche bien: un sepulcro abierto,
sus ojos ahora abiertos, les es abierta la Escritura. Y entonces dijeron: ahora entiendo. Ahora entiendo. Cristo murió, pero también Él resucitó para darnos vida, para darnos salvación. Porque no solamente es que Él resucitó, sino que nosotros hemos resucitado con Él. Y verso 51, por favor. Y aconteció que, bendiciéndolos, se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Hasta ahorita, hasta ese punto, el cielo estaba cerrado. No para Dios, ¿verdad? Pero estaba cerrado. El camino al Padre estaba cerrado. Nuestro pecado, nuestra maldad nos tenía cerrados los cielos. Pero debido a lo que Cristo hizo al morir, resucitar y ascender al cielo, nos abrió un camino. ¿Recuerda usted la palabra Hebreos? Nos abrió un camino nuevo y vivo. Y ahora cada uno de nosotros podemos disfrutar de cielos abiertos. De cielos abiertos. El poder entrar a la presencia de Dios. ¿Todo por qué? Porque un día el sepulcro, nuestro sepulcro fue abierto, nuestros ojos fueron abiertas, las Escrituras nos fueron abiertas, nuestro entendimiento ha sido abierto y ahora tenemos cielos abiertos en nuestra vida. ¿Todo esto por qué? ¿Todo esto por qué? Porque Cristo Jesús murió y resucitó. ¿Qué nos manda la Escritura? Recordar y anunciar. Recordar y anunciar lo que Cristo hizo. No solamente lo que Cristo hizo en otros, sino lo que Cristo hizo, está haciendo en mí. Si usted recuerda, cada uno de los discípulos al ver a Jesús tuvieron diferentes reacciones. Una de ellas, ¿verdad?, era Tomás. Y Tomás dice: pues yo hasta que no meta los dedos en sus heridas, yo no creo. ¿Cuáles fueron las reacciones que experimentaron en su corazón? En este mismo capítulo 24 nos habla en el verso número 17 que dice que estaban tristes. Su corazón estaba triste. ¿Sabe a qué se refiere esto? Se refiere a que estaban desanimados. Aun cuando Jesús les pregunta: ¿y quién es este? Recuerde, si usted lo lee ahí, dice: un profeta. Al final, pues yo creo que fue un profeta porque murió y dijeron: hoy es el tercer día que iba a resucitar. Nuestro corazón triste, nuestro corazón desanimado, nuestro corazón a veces sintiendo que hemos fracasado, que ha fracasado en este punto. El corazón de los discípulos así se sentía. Verso 25. Jesús les oye todo lo que estaban diciendo. Dice el 21, por ejemplo: pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Fíjense bien, los discípulos diciendo: pensamos que Él es el que nos iba a librar de los romanos. Verso 25: entonces Él les dijo: oh insensatos, tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Dice: ¿no era necesario que el Cristo padeciese estas cosas y que entrara en su gloria?
¿Qué pasó con su corazón? Era un corazón lento para creer a Dios. ¿Alguna vez se puede identificar con esto? ¿Alguna vez le ha costado trabajo algo así? Su corazón estaba como que les costaba creer. Como que les costaba. Estaba lento, como que no alcanzaba a ver lo que el Señor estaba haciendo en sus vidas. Pero la Escritura habla cuando en el verso 32 el Señor les empieza a hablar la Escritura. Cuando les empieza a hablar la Escritura, y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino, cuando nos abría las Escrituras? ¿Cómo estaba primero, mi amado, su corazón? Triste. Luego un corazón lento para creer. Pero pasaron de un corazón triste y lento para creer a un corazón que ardía en su corazón, ardía su corazón. ¿Por qué? Porque las Escrituras, porque Cristo Jesús les estaba hablando las Escrituras y les estaba dando testimonio del poder de Dios en su vida. Ojalá que nuestro corazón pase de ser un corazón triste o lento a un corazón que arda por oír y conocer lo que Cristo Jesús hizo. Porque cuando nuestro corazón arde, entonces nosotros podremos anunciar. Podremos anunciar lo que Él ha hecho. Fíjense en el verso 52 y 53. Y ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén. ¿Cómo? ¿Cómo, mi amado? Con gran gozo. Y estaban siempre en el templo alabando y bendiciendo a Dios. Amén. De un corazón triste y un corazón lento, ¿cuántos se identifican? Pasaron a un corazón ahora que ardía y que se alegraba en el Señor. ¿Sabes qué pasa cuando hay un corazón apasionado por algo? Le comenta a otros de su pasión. Se ha visto que cuando alguien es aficionado a algo y le encanta, a todo el mundo le quiere decir. Cuando alguien está muy contento, a otros le quiere contar de lo contento que está. Es más, ni tienen que hablar, se le ve en el rostro de que está contento. Nuestro corazón tiene que anunciar. Tenemos que anunciar, no solamente recordar. La gente allá afuera necesita que les anunciemos a Cristo, aquel que murió y aquel que resucitó, pero no como un hecho religioso, como parte de, bueno, pues está bien, pero ¿a mí qué? La muerte y la resurrección de Cristo nos concierne. Este es el mensaje. Si tú me dices cuál es el resumen en el Nuevo Testamento, te digo, este es el resumen de todo el mensaje. Cristo Jesús vino, murió, resucitó, ascendió al Padre para darnos vida, para transformarnos, para sanarnos, para remover la gran piedra que estaba en nuestra vida. Yo no sé, pero imagínense, por favor, imagínense a Lázaro saliendo de la tumba. Yo no sé si salió de gusanito, brincando. Yo no sé si le dijeron, ya no brinques tanto porque te vas a descalabrar y otra vez te vas a...
yo no sé, pero yo creo que tenía gran gozo en su corazón, porque se había agotado su tiempo y el Señor le extendió. Después de 4 días de muerto, el Señor le da vida. Claro, Lázaro volvió a morir en no sé en qué tiempo, pero si creyó en Jesucristo, ¿verdad? No murió eternamente. Regresamos a Primera de Corintios, capítulo 11, verso 23. Regresamos a esta porción de la Escritura donde Pablo está diciendo a su iglesia, a los que estaban ahí reunidos: esto que estamos haciendo es algo que yo he aprendido del Señor Jesús. El Señor Jesús se lo reveló, se lo mostró. La noche que fue entregado, tomó el pan, lo partió y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad y comed, esto es mi cuerpo que por ustedes es partido, haced esto en memoria de mí. Eso es lo que vamos a hacer, haced esto en memoria de mí. Pero no como parte de, pues es Semana Santa y hay que hacerlo, no, sino entendiendo que tenemos que tener presente continuamente su sacrificio, su muerte y su resurrección. Ponte de pie, por favor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Por favor, mi amado, con tus ojos cerrados, ¿qué representa este sacrificio para ti, mi amado? ¿Qué representa? Es un hecho histórico, comprobable, es un hecho real, es un hecho importante, es muy significativo. Fue una noche especial para los discípulos, pero tiene que ser algo que marque nuestra vida. Tiene que ser algo que nos marque. Para nosotros, esto es el resumen de todo. Este es el resumen de todo lo leído, de todo lo escrito. Cristo Jesús vino, se hizo hombre, siendo Dios se hizo hombre, no solamente para anunciarnos el reino, no solamente para mostrarnos el reino de Dios, sino para introducirnos al reino de Dios, para ser Él la puerta, la conexión entre el cielo y la tierra, para ser Él nuestra única y completa verdad y vida, para ser Él el único camino de salvación y no hay otro, no hay otro. Y la Biblia habla que Él ascendió, que Él resucitó, ascendió al Padre. Él es el único que podía remover la gran piedra que había en tu vida.